¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de miércoles 29 de julio de año. ¿Cómo le va, Estefanía? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen miércoles para todos. Con mucha información para compartir con todos ustedes. Una jornada que la verdad que estuvo bastante agradable. En cuanto a temperatura y sin lluvias. Sí, bastante. Por lo menos aquí en el sur del país y no sé, el profe nos dirá ahora algún detalle más. Además con mucha información, por ejemplo, algunas noticias del ámbito financiero. Después todo lo que sucedió allí en la puerta del ex hogar Burgues del INISA, un ataque terrible contra un interno que estaba en una situación de semilibertad, que estaba retornando al hogar y que fue atacado en la puerta mismo del establecimiento. Enseguida vamos a estar con todos los detalles de esta noticia y de otras, pero ahora recibimos al profe José Serra para adelantar algo del estado del tiempo. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido. ¿Qué tal, Estefanía y Nicolás? Un saludo a todo el país. Hoy amanecieron con cielo cubierto y alguna nubosidad, nieblas, neblinas en la mañana. Situación que mejoró rápidamente en todo el país. Aún prevalece en la región este-noreste, en los departamentos de Cerro Largo, 33 y Norte Rocha, alguna nubosidad y alguna llovizna, pero la situación ha comenzado a mejorar. Y ha mejorado en todo el país. Profe, sí. Discúlpeme que le diga, que le interrumpa, pues sé que lo estuvieron discutiendo ahí detrás de cámara y nos acota también de control. Debe ser el primer día que se ve todavía un rayito de sol en el horizonte. No sé si es que estamos muy optimistas, mucho de los que estamos en el estudio, pero es como que ya se nota que está empezando a anochecer, digamos. Los días se van alargando. Y de a poquito se empieza a ganar unos minutitos de sol. Así es, así es. Ah, está. No era el optimismo más, de Martín y de Guille, es real. Tenemos más cantidad de horas efectivas de sol. Estamos avanzando. Algo positivo. Pero lo positivo es que, si bien ahora de noche vamos a tener en el sur del país cierta nubosidad, cielos nubosos a cubiertos, que podría dar algún chaparrón aislado en zonas costeras, ya mañana la situación va a cambiar y el tiempo va a mejorar. Y Stephanie y Nicolás van a estar contentos porque Stephanie va a ver el sol, soy reiterativo. Pero bien, vamos a ver ahora cuál es la situación aquí en la capital. Nubosidad variable, se está incrementando la nubosidad, 13 grados la temperatura. Hoy tuvimos una máxima de 16. El viento es de la componente sureste a 5 kilómetros con periodos de calma, la humedad relativa 78% y la presión atmosférica 1018 hectopascales. Dicho esto, para el día de mañana, jueves y viernes, al final del informativo, les estaré informando. Gracias, profe. Que pase bien. Hay información destacada del panorama internacional. ¿Qué tal? Lionel, ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. A nivel internacional, lo más destacado hasta ahora sigue siendo el terremoto de magnitud con 7 que sacudió en la pasada jornada a Japón y que ha provocado 13 personas fallecidas. Bueno, los rescatistas continúan buscando sobrevivientes entre los escombros, vean ustedes, de un centro comercial allí en Japón, trabajando a contrarreloj. El número de muertos podría ascender conforme vayan pasando las horas. Vean lo que son las cámaras al momento de ese terremoto de magnitud 7 que sacudió Japón en la pasada jornada. Tenemos que hablar de Estados Unidos y de la pandemia del COVID-19. Anthony Fauci, Fauci, mejor dicho, ustedes se deben de acordar de él. Es este hombre que ustedes ven en imágenes que ha cobrado una mayor notoriedad en ese tiempo. Bueno, fue una de las personas más influyentes en Estados Unidos en la lucha contra la pandemia. Se negó a declarar hoy ante el Senado, acogiéndose a la quinta enmienda de la Constitución. El ex asesor de la Casa Blanca estuvo en el Senado para responder preguntas sobre el origen de la pandemia. Está acusado de engañar al Congreso de Estados Unidos, de estar involucrado en investigaciones en Wuhan, el epicentro de la pandemia. Fauci decía que el origen del virus había sido de forma natural y no había mutado de animales a humanos, como luego después se conoció. Y también es acusado de tener responsabilidades en la toma de decisiones favoreciendo a sus intereses y de ocultar información durante la crisis. Tenemos que hablar de Brasil también, porque las elecciones presidenciales son el 4 de octubre. Vamos encaminándonos a esa fecha y hoy sorprendió Lula da Silva con la publicación de su jingle. Si les parece, lo vamos escuchando también y compartimos con imágenes. Vamos a escuchar un poquito lo que dice el tema musical. Nasceu lá no sertão, foi pra São Paulo lutar. Vida que fez história pro brasileiro sonhar.
Foi com a melhor camisa pra porta da fundição. Subiu em cima da mesa, falou pra multidão. Se reuniu com a galera, parou o pátio lotado. Os seus olhos brilhavam, o povo tava do lado. E era só mais um Silva, com a estrela que brilha. Ele é brasileiro, trabalhador e família. Él siempre olhó para quien estaba. Bueno, el video fue compartido en las redes sociales del mandatario con este tema musical. Busca la reelección ante el hijo de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, el próximo 4. Toma como referencia Rap da Silva de Bobo Room, que ella está marcando también en la memoria de la gente, así se veía también en las redes sociales, y hace un repaso de lo que ha sido su vida como dirigente sindical del Partido de los Trabajadores hasta que ha llegado también a la presidencia, ¿no? Yo lo puse en mi cuenta de que de verdad no tengo recuerdo de un jingle de esta calidad. O sea, bueno, para mí es el mejor spot político que vi en mi vida, por la música, por, sí, por cómo está logrado, por lo pegadizo, porque tiene hasta el estribillo cortito, sí, para ponerlo en, sí, un aviso de radio. Sí, sí, es muy bueno. Real, o sea, pocas veces me pareció de tanto impacto. Bueno. De hecho, había alguna cuenta que decían que la incluso gente en el cercana, comando de Flavio Bolsonaro lo habían recibido como, claro, como una patada en el hígado, porque realmente es un jingle de eso que decís, este hombre no pierde, no puede perder. Claro, con este jingle no puede perder. Que todo el mundo comienza a tararear. Veremos, salieron unas encuestas en las últimas horas que habla de una paridad. Algunos analistas dicen que es muy difícil que Lula pierda las elecciones en Brasil, salvo una catástrofe que se produzca en las próximas semanas. Pero veremos a ver de qué manera puede llegar a impactar este jingle. Gracias, Deli. A ustedes. Adelantamos algo de lo que será el segmento deportivo. Juan Pablo Tamborini, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a estar hablando de la Copa Sudamericana, donde Nacional quedó eliminado, le ganó a Tigre 2-1, pero la derrota 3-0 jugando en el Gran Parque Central lo dejó fuera de actividad internacional. De todos los equipos uruguayos que habían comenzado, el único que sigue su camino en la Copa Sudamericana es Montevideo City Torque, que va a estar jugando contra Tigre también por los octavos de final de este torneo. Un Nacional que en la jornada de hoy confirmó al argentino Rubén Bota para reforzar el plantel. Habrá que ver si es la última alta o no del conjunto tricolor. Hablamos también y vamos a meternos de lleno en lo que va a ser la última fecha del torneo intermedio, donde por el lado de Peñarol lo más importante es que se perfila a Thiago Espinosa para ser lateral izquierdo titular, lo que sería el estreno del ex Racing jugando con la camiseta aurinegra. Habrá que ver qué es lo que sucede después con el resto del equipo que, reiteramos, ganando o empatando se va a meter ya en la definición del torneo intermedio, y también mucho básquetbol para hablar, porque se jugó la última en forma parcial de la Liga de Ascenso. Ya quedaron determinados los 8 equipos que van a pelear por el ascenso y los que van a tener que pelear por la permanencia. Gracias, Tambo. Si les parece, compartimos los titulares más destacados a esta hora. El ministro de Economía, Gabriel Odone, defendió la extensión de la medida aprobada por el Parlamento de intervenir la mutualista Casmu, móvil en directo. El presidente del INISA, Jaime Saavedra, dijo que el asesinato de un interno en la puerta de un centro de la institución es un hecho lamentable sin precedentes. Uruguay activó por primera vez la alerta Amber tras la desaparición de un adolescente de 13 años en Maldonado, que ya fue encontrado en buen estado. Un inspector que realizaba tareas de fiscalización fue agredido y se enfrentó al conductor de una moto que circulaba de forma irregular en su birrodado. El lunes se reabre la agenda web para inocular contra el meningococo a niños de 9 y 10 años. En paralelo se reabrirá el registro para los de 11 a 15 años que quedaron sin cupo. En la primera semana de noviembre llegará a nuestro país el Papa León XIV. Su visita ha generado debate sobre la laicidad en Uruguay. En BTV Noticias, el análisis del presidente de Factum, Óscar Botinelli. Bueno, nos vamos rápidamente a exteriores. Exactamente, tomamos contacto con Matías Garro, nos cuenta la información a esta hora. Adelante, Mati, bienvenido.
¿Qué tal, compañeros? Gracias, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Ayer les informábamos que el Parlamento había aprobado ese proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para extender por 2 años la intervención en la mutualista Casmu, pero se había dejado a un lado y se va a comenzar a discutir dentro de unos 15 días lo que tiene que ver con el acceso a un fondo de garantías por hasta 122 millones de dólares para esta mutualista. Justamente hoy tuvimos la oportunidad de conversar al respecto con el ministro de Economía, Gabriel Odone, quien de alguna manera ratificó el rumbo de reestructura que se está llevando para esta mutualista. En ese sentido defendió entonces la extensión de la intervención sin desplazamiento de sus autoridades y también se refirió a los cuestionamientos que tuvo la oposición al acceso a ese fondo de garantía. Pero si les parece, lo vemos y lo escuchamos. Bueno, nosotros hemos analizado la situación del CASMU y entendemos que el plan de regularización y el plan estratégico que el CASMU está en proceso de implementación va en la dirección correcta. Esa es la razón por la que hemos decidido, en primer lugar, mantener y prolongar el esquema de la intervención, pero al mismo tiempo no promoviendo un desplazamiento de autoridades y al mismo tiempo dándole una solicitud al Parlamento, que todavía no va a ser considerada, para reforzar las garantías del sistema para poder acceder a financiamiento, esencialmente no para acceder a financiamiento nuevo, sino para reestructurar toda su deuda, porque como ustedes saben, el CASMU tenía una situación financiera compleja, básicamente asociada a que tenía una alta fragmentación de sus deudas con distintos acreedores a tasas muy diferentes. La idea de esta garantía es permitir consolidar en una estructura de financiamiento más sólida y por tanto despejar el escenario financiero hacia adelante. Hay mucho para hacer, pero está en el camino correcto. ¿Qué le parecieron los cuestionamientos de la oposición a ese acceso, a esa garantía por ese monto? Ayer en el debate en la Cámara de Diputados decían, discutimos unos 30 millones aproximadamente para primera infancia, acá estamos hablando de mucho más dinero. Acá lo que estamos hablando es de la constitución de una garantía, que es un uso de un dinero contingente ante una eventual situación, no es un desembolso, por lo tanto no son comparables una cifra con la otra. Entiendo perfectamente lo que la oposición ha dicho respecto a que necesita más información, alguna que es fuente CASMU, otra que es fuente Poder Ejecutivo, y por eso estamos trabajando para brindar esa información. Cristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, estará llegando en la jornada de mañana a nuestro país. Allí, participará de algunas actividades vinculadas al Banco Central y también a las 16 horas se espera que se reúna con el presidente de la República, Yamandu Orsi, en Torre Ejecutiva, encuentro donde también va a estar el ministro de Economía, quien justamente se refirió a esa visita. En ese sentido, destacó que el vínculo del Uruguay con el FMI por estas horas o en estos momentos no es financiero, sino más bien de carácter técnico. Allí están recibiendo asesoramiento, pero también destacó la visita a nuestro país de otros referentes en el ámbito financiero. Nosotros tenemos muy buenas expectativas porque en las próximas, 2 meses, vamos a tener la visita mañana de la Manager Director del Fondo Monetario, vamos a tener la visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo los primeros días de agosto, vamos a tener la visita al secretario ejecutivo de la OECD en unas semanas y el presidente CAF, y hay posiblemente alguna autoridad del Banco Mundial que esté presente en Uruguay. ¿Qué quiere decir eso? Que los máximos organismos de financiamiento hemisféricos están visitando Uruguay en alguna medida por el reconocimiento a las políticas que Uruguay despliega, tanto en términos económicos como en términos sociales. O sea que para nosotros mañana, a pesar de que Uruguay tiene un vínculo de hace más de 20 años de lo que se conoce como artículo 4, que es un vínculo formal de revisión por parte del fondo del tema, es importante que la directora ejecutiva esté en Montevideo porque, si yo no me equivoco, hace más de 20 años que no visita Uruguay. Nosotros en este momento con el fondo, además de tener la revisión de artículo 4, lo que estamos haciendo es un trabajo en 2 grandes frentes. Uno es en asistencia técnica para lo que tiene que ver con organismos de recaudación, en particular la DGI. Estamos recibiendo asistencia técnica en materia de adopción de estándares, de procedimientos y de cumplimiento. Y por otro lado, estamos trabajando intensamente en todo lo que es la revisión de las estadísticas fiscales y de la contabilidad pública. Estamos avanzando hacia un manual de contabilidad pública y estadísticas fiscales más moderno. En eso el Fondo Monetario nos está dando asistencia. Es un trabajo que había sido largamente postergado en Uruguay, que esta administración asumió, y en parte, el producto de esos vínculos con diversas misiones que el fondo visita Uruguay, es parte de lo que mañana la directora ejecutiva viene a visitar Uruguay, que en realidad es una visita más política, de señal, mañana lo va a declarar ella seguramente, de señal de la buena relación que Uruguay mantiene con un organismo, a pesar de que es una relación que no es la como en el pasado estábamos acostumbrados, donde era de asistencia financiera. Uruguay hoy no recibe asistencia financiera del fondo.
Dos apuntes en el final para cerrar este contacto respecto a este timbre por unos 170 pesos que impulsa la Caja de Profesionales en la atención en salud. Bueno, ya el Ministerio de Economía firmó el decreto y se espera que lo firme el presidente de la República en próximas horas nada más para dejar sin efecto entonces esa iniciativa. Y por último también comentarles que el Ministerio de Economía destaca que fue un éxito la emisión de deuda en bonos, tanto en dólares como en pesos uruguayos, unos 1.600 millones, 900 millones en pesos uruguayos, y allí se destaca que la mitad fue introducida a financieras del exterior. Así que bueno, destacan que fue un éxito entonces esa emisión de deuda. Por el momento es todo desde aquí, compañeros, sigo con ustedes en estudios. Muchas gracias, Mati, por este aporte. Nos vamos a otras noticias de la órbita policial. Por primera vez en Uruguay se activó la alerta Amber ante el caso de un joven de tan solo 13 años que había desaparecido en Maldonado y que rápidamente pudo ser localizado. La desaparición del menor fue denunciada el martes de noche ante la policía y la fiscal de Maldonado dispuso de inmediato aplicar el protocolo para personas ausentes y activar la llamada alerta Amber. El aviso a la población se divulgó en la mañana de este miércoles e incluyó la foto del menor, algunos detalles físicos como la altura, el peso, el color de pelo, de ojos y de piel, además de algunas señas particulares como que llevaba una caravana en la oreja izquierda. También se mencionó qué tipo de vestimenta llevaba al momento en que fue visto por última vez. La alerta se publicó en la web del Ministerio del Interior y también en las cuentas de redes sociales de Alerta Amber Uruguay, donde se retiró el cartel una vez que se confirmó que había sido encontrado. Desde el Ministerio del Interior informaron que el menor fue hallado y se encuentra bien y por tanto quedó desactivada la alerta. En Uruguay, esta alerta se puso en funcionamiento el 15 de julio pasado. Se trata de un sistema de búsqueda temprana de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que busca agilizar la localización de menores de edad en situaciones de riesgo. La alerta se publica de forma inmediata y simultánea en redes sociales para que la mayor cantidad posible de personas la vea y comparte información con la policía si vio a la persona buscada o sabe algún dato de ella. Bueno, rápidamente nos vamos nuevamente a las calles. Exactamente, como bien les mencionábamos, investigan el asesinato a balazos de un joven en la puerta de un hogar de Liniza. Bruno Esteves nos amplía la información a esta hora. Adelante, Bruno, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Exactamente, ayer próximo a las 21 horas fue acribillado aquí en el barrio Atahualpa un adolescente de 19 años, un interno de este hogar ubicado en el barrio Atahualpa, la avenida Burgues, esquina Luisa Luisi, una zona muy transitada del departamento de Montevideo, de la ciudad de Montevideo, a 2 cuadras de lo que es Boulevard Artigas. Ustedes podrán observar en imágenes que frente a este hogar está ubicado el hogar israelita y a la esquina hay una parada de ómnibus donde transita mucha gente a esta hora, al igual lo hizo la jornada de ayer a las 21 horas. En la esquina también está ubicada la patronal del taxi. ¿Qué sucede? Este hogar están ubicados justamente los adolescentes que están en régimen de semilibertad, es decir, que en la mañana salen, disfrutan de su familia y de otras actividades y de noche ingresan nuevamente a este local. Donde estuvimos esperando aquí para hacer este móvil, ya ingresaron 2 internos a este hogar y justamente en la jornada de ayer sobre las 21 horas iba a ingresar este joven de 19 años y lo estaban esperando, donde fue acribillado a balazos. Estamos viendo aquí cómo quedó el portón, que si uno observa tiene aproximadamente 14 impactos de bala en este hogar Burgues, ubicado en el barrio Atahualpa. Los atacantes lo estaban esperando justamente y le dispararon cuando llegó en un auto justamente proveniente de Paso de la Arena. La víctima fue herida de bala en el pecho y en una pierna y murió en el lugar, donde se encontraron más de 25 casquillos de bala. Algunos disparos atravesaron el portón e ingresaron al hogar. Por suerte no había nadie del otro lado, ningún personal y tampoco ningún interno que le haya impactado algún casquillo de bala. La fiscal de homicidio de segundo turno, Mirta Morales, pidió un relevamiento de las cámaras de la zona. Justamente frente a nosotros en el hogar hay una de las cámaras, además de contar con las pericias de policía científica en la escena del crimen. A su vez pidió la incautación de los celulares de los otros internos de este hogar de Liniza para continuar con la investigación. En la jornada de hoy habló el presidente de Liniza, Jaime Saavedra, en el Parlamento, porque justamente compareció en el marco de lo que es la discusión por el proyecto de ley de rendición de cuentas. Se solidarizó con los funcionarios y los internos de este hogar ubicado en el barrio de Atahualpa y pidió también más información y más seguridad para este hogar.
un hecho tremendo, sin precedentes, ¿no? Estuvimos hasta altas horas de la noche de ayer y la verdad que uno sale conmovido, angustiado, porque vive cosas que nunca imaginó vivir. Así que el sentimiento predominante del director es de angustia. La situación es un chiquilín que está en un programa de semi-libertad, que es con autorización judicial, que es un programa muy chiquito, de 10 chiquilines, 9 chiquilines, de acuerdo a la época del año, digamos, pero es un programa chico, donde los gurises que se portan bien y que con autorización judicial hacen una vida similar a la de la libertad, y tienen 8 horas durante el día para ir a estudiar, para ir a trabajar o buscar trabajo y para estar con su familia. Este adolescente de 19 años estaba en ese proceso, estaba haciendo las cosas bien, estaba estudiando a los tirones, pero estaba estudiando en la IEC, estaba visitando a su familia, era uno de los candidatos a trabajar en el programa de Cosechando Esperanza, que es uno de los programas que nosotros tenemos, que lidera Richard Reed, que está funcionando muy bien, era uno de los candidatos. Estaba en un buen proceso. Y ayer vuelve de visitar a su familia y lo ajusticiaron en la puerta del hogar. Estaba cumpliendo con su compromiso, volviendo en hora y por las informaciones que nosotros tenemos, fue una verdadera masacre perpetrada por 3 personas. Eso se esperó, pero esto es información provisoria, ahora está todo en el marco de la investigación judicial y en el marco de la investigación penal, así que nosotros, todo reservado, no tenemos más información. Bien, desde el sindicato lamentaron lo que fue este hecho ubicado aquí en el barrio de Atahualpa e informaron también que el joven se encontraba realizando trabajos, no solo se postuló al programa de Richard Reed Cosechando Esperanza, también realizaba otras actividades en su régimen de semi-libertad. Los funcionarios, los trabajadores del sindicato solicitan más seguridad de lo que es este centro ubicado aquí en el barrio de Atahualpa, cámaras de videovigilancia, también presencia policial. El próximo lunes se van a reunir con el ministro del Interior, Carlos Negro, para trasladarle lo que son sus sugerencias en materia de seguridad. Creo que la palabra consternación es la que nos puede definir en este momento, el sentir de todos los trabajadores y las trabajadoras, de toda la institución me atrevo a decir, porque nos han llegado comentarios y mensajes de todos los compañeros con la preocupación de lo que se vivió anoche en este centro. No había antecedentes en la institución, pero no es una realidad que está, ajena a la institución, porque adentro de la privación de libertad tenemos permanentemente hechos de violencia, no de este tipo obviamente, pero sí constantemente tenemos esto de los conflictos entre las bandas, que ya son tantas que ya no tenemos cómo separarlos a los chiquilines como para que no se generen estas... Nosotros les decimos dificultades, pero bueno, eso siempre... En el medio está un trabajador disuadiendo y termina lastimado. Ayer se solicitó a las autoridades que se hiciera algún patrullaje o se estableciera alguna seguridad externa, por lo menos en la zona, como para, disuadir alguna situación que pueda volver a ocurrir, pero está. Después, en lo que tiene que ver con la parte interna del centro, estamos entre hoy y mañana resolviendo y proponiendo qué medidas se pueden tomar para la seguridad ahí adentro. Nosotros venimos reclamando que la falta de personal es un problema que estamos teniendo. Hay un desgaste importante en los centros con los trabajadores y las trabajadoras porque como ha mermado la cantidad, eso genera que tengamos que hacer tareas mucho más de las que tenemos. Le agradecemos a Bruno Esteves por la información. Ahora avanzamos con otros temas. Les comentamos que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, explicó que el desperfecto que sufrió el vehículo Cóndor el pasado fin de semana fue reparado en 20 minutos por personal del Ejército. En ese sentido, sostuvo que en el correr de esta semana van a ir quedando operativos los demás vehículos para el patrullaje policial aquí en Montevideo. Se adiestró a 18 choferes para que en esta ocasión pudieran conducir los Cóndor, que son estos vehículos de origen alemán que cumplen función fuera del país en las diferentes misiones y que cumplen una función, le diría que policial. Ahí tiene un ejemplo claro. Hubo un pequeño desperfecto que
tardó 20 minutos exactamente en resolverse gracias al personal calificado de nuestros, cuando digo nuestros hablo del Ministerio de Defensa Nacional y del Ejército en particular, que estuvieron allí para resolver el problema. La noticia que salió por allí por prensa era que las dificultades venían por otro lado. Entonces queremos también decir claramente, cuando nosotros habilitamos este convenio, fuimos muy claros en que vamos a cuidar a nuestros efectivos del Ministerio de Defensa Nacional en todo lo que tenga que ver con marco normativo habilitante, pero que también vamos a poner al servicio del combate, en este caso, a situaciones complejas que está llevando adelante la seguridad pública a través del rol que cumple el Ministerio del Interior, y en eso somos claros, por eso esas reglas claras hacen que estemos tan firmes a la hora de proteger, por supuesto, a la ciudadanía, y eso corre por parte del Ministerio del Interior, pero también de ser muy cuidadosos con cómo nuestros efectivos ingresan de alguna manera en esto, que en esta primera instancia fue el adiestramiento de estos vehículos. Ya uno está operativo, que fue que tuvo este pequeño problema, y los otros restantes en el correr de esta semana estarían quedando habilitados. Un inspector que realizaba tareas de fiscalización fue agredido y se enfrentó al conductor de una moto que circulaba de manera irregular en su birrodado. El incidente quedó registrado en las redes sociales. Por parte de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Canelones se realizó la denuncia ante la Justicia Penal. Una tarea rutinaria de control y fiscalización. Estamos hablando del entorno de las 14 horas. Dos motorizados, o sea, dos agentes de tránsito, cada uno en sus respectivas motos, haciendo recorrida por la ciudad de Las Piedras. En la intersección de Artigas y Rivera visualizan a una moto con dos ocupantes, uno de los ocupantes sin casco y el conductor con el casco que nosotros le denominamos, entre comillas, corona, o sea, puesto pero arriba de la cabeza y no colocado totalmente como marca la normativa. Lo visualizan. Rivera, intrusiones. En intrusiones se le acerca al inspector, le dice que estacione, hace caso omiso. Cuando cruzan Pilar Cabrera, la moto de estas personas que van en infracción realizan una fuga. Al llegar a intrusiones, al llegar a Puey, toman a la derecha y en la inmediación entre Intrusión y Valle Ordóñez lo visualizan que estaba detenido. Paran y le piden los datos de esta moto. Esta persona le entrega la cédula de identidad y la libreta de propiedad, o sea, el documento de identificación vehicular, el DIV. Cuando el inspector visualiza que no coincidían los datos de la matrícula por la moto y por el año, ante esas dudas solicita apoyo al otro inspector que había ido a hacer otro control, y cuando solicita para que venga con apoyo camioneta para retenerle la moto, bueno, esta persona comienza ese desacato. Comienza con los insultos, un escupitazo en la cara, por eso que se visualiza que el agente de tránsito baja la visera del casco, y bueno, después las agresiones que son visibles. El trabajador va al banco seguro, se le contratan golpes y hematomas en hombro izquierdo y en la muñeca, realiza la denuncia en la comisaría, o sea que hay una denuncia penal. Cambiamos de tema, les comentamos que los maestros de todo el país van a realizar un paro de 24 horas el próximo 11 de agosto en reclamo de más presupuesto. El director general de la ANEP, Manuel Oroño, dijo que entiende el reclamo de los sindicatos. El jerarca sostuvo que espera que el Parlamento apruebe todas las propuestas en materia de educación planteadas en la rendición de cuentas. No podíamos esperar otra cosa del movimiento sindical o de los sindicatos respecto a las reivindicaciones en el marco de la rendición de cuentas. Nosotros, por su parte, la ANEP ha hecho un trabajo importante respecto a esto, las solicitudes presupuestales están planteadas, el gobierno a través del Ministerio de Economía y de Presidencia ha puesto foco, entre otros, en la educación y aspiramos a que muchas de las propuestas que estamos impulsando, digamos, sean efectivamente abordadas por el Parlamento y eventualmente aprobadas. En ese marco es que entendemos todas las movilizaciones que están llevando adelante. Se habla de que 300 millones de pesos es poco, algunos sindicatos de la educación dicen eso.
Y bueno, esto, en primero lo que hay que valorizar es que hay una decisión gubernamental de poner el foco en la educación, en la pobreza infantil, y eso hace que, bueno, que haya que generar una discusión en el Parlamento respecto a dónde están los recursos y dónde los podemos sacar. La cantidad que se pueda alcanzar y los acuerdos que se puedan lograr, digamos, en la medida que son aumentan lo que tenemos ahora, son positivos. Conformar al 100% con todo es difícil, pero entendemos que lo importante acá es, ¿se valora o no se valora la educación? Se está valorando. Les contamos ahora que el próximo lunes va a reabrir la agenda web para vacunar contra el meningococo a niños de entre 9 y 10 años y en paralelo se va a reabrir también la inscripción para los niños de 11 a 15 años que quedaron sin cupo. Está previsto que ese día, es decir, el próximo lunes, lleguen a nuestro país 300.000 dosis que permitirán cubrir estos grupos etarios. Próximamente además se va a abrir la franja para niños de entre 2 y 8 años y de 16 a 18. La primera etapa son 300.000, son un poco más de 300.000, pero para decir un número redondo son en el entorno de las 300.000. Esas llegaban casi a fines de agosto y gracias a varias gestiones del Ministerio y de la Organización Panamericana de la Salud logramos que lleguen el lunes próximo, el lunes 3, pero cerca del 20 de agosto llega otro stock importante de vacunas en el entorno de las 40.000 más y así sucesivamente varias entregas. Villa, que es una enfermedad que cuando se desarrolla a veces tiene finales complejos. ¿Se puede llegar a pensar en un futuro integral en un esquema de vacunación o es muy oneroso? Bien, es importante recordar que desde el 2025 ya está en el esquema de vacunación esta vacuna MEN5, que es la que vamos a recibir las dosis extra la semana que viene, para los niños de 1 año y de 11 años. Pero también tenemos incorporada otra que se llama VEX0 o MEN-B, que es para los bebés pequeños de 2 meses, 4 meses y 15 meses. Estas vacunas existían en el país antes de 2025, de hecho hace muchos años que existen en el país y solo accedían comprándolas las familias. Entonces, desde 2025 sí están en nuestro calendario de vacunación en forma gratuita. Esta ampliación temporal fue respuesta a cómo venía la situación epidemiológica, pero es esperable que queden siempre en nuestro calendario, pero que las vayan recibiendo desde su nacimiento en adelante todas las futuras generaciones. Momento de la pausa. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más aquí en BTV Noticias. Ya venimos.